Hola de nuevo a todos. Como ya hemos comentado en vídeos anteriores, la librería de PHP Unit dispone de métodos para realizar diferentes validaciones en nuestras pruebas. Os recomendamos enérgicamente que echéis un vistazo al siguiente apartado de la documentación para obtener una visión general de todo lo que nos ofrece. En el vídeo de hoy vamos a comentar aquellas que son más habituales. De vuelta al método suma dos números que escribimos en el vídeo anterior, vemos que en la comparación del resultado esperado con el resultado real, usamos el método de AssertEquals. Como sabéis, en PHP existen dos operadores de comparación básicos, que son el doble igual, que sería para comparar el valor, y por otro lado el triple igual, que no solo compara el valor, sino también el tipo. En este sentido, si cambiáramos el valor de esta variable de 5 entero a 5 string, si volviéramos a ejecutar el test, no pasaría nada, no habría ningún problema, ya que el AssertEquals actuaría como el doble igual e internamente se produciría esa conversión de tipos, es decir, ese type juggling en inglés de PHP. En cambio, si usáramos el método AssertSame y no el AssertEquals, y volviéramos a ejecutar, en este caso sí que nos lanzaría un error. El test no pasaría, ya que estaría haciendo una comparación tanto de valor como de tipo. Igual que tenemos AssertEquals y AssertSame, también dispondríamos de AssertNotEquals y AssertNotSame para evaluar los contrarios. Ahora, por tanto, el test sí que pasaría. Por otro lado, se suele recomendar que el resultado o el valor que esperamos se sitúe como primer parámetro, ya que si forzamos un error, ¿vale? Vamos a dejar esto de nuevo como same y vamos a ejecutar de nuevo los tests. Fijaos que en este caso el mensaje diría que falla la verificación de que 5 de tipo float es idéntico a 5 de tipo string. ¿De acuerdo? Es decir, en este sentido, este mensaje sí que tendría sentido, ya que el resultado que realmente esperamos lo sitúan en segunda posición aquí en el mensaje. En cambio, si cambiáramos esto de orden y volviéramos a ejecutar el test, podría llevar a engaño el mensaje, porque el resultado que nosotros hemos situado como que estamos esperando es en realidad el resultado que llega, lo cual hace que se reescriba un mensaje que puede llevar a confusión. Cabe decir, ya que estamos, que si quisiéramos un mensaje de error personalizado, PHP Unit permite en todos sus métodos que incluyamos el mensaje que queramos como tercer parámetro del método. Fijaos que aquí pone string message, ¿de acuerdo? Pues aquí podríamos decir algo así como la suma esperada. Y aquí pondríamos resultado esperado. No coincide con el resultado que llega. Entonces, si volviéramos a ejecutar, aquí tendríamos nuestro mensaje personalizado. Otros dos métodos de aserción muy comunes serían el assert true y el assert false. Con el código actual que tenemos, podríamos probar lo siguiente. This assert true, ¿de qué? De que el resultado esperado solo doble igual, porque si no sería falso, ¿de acuerdo? Y ejecutamos por terminal. Perfecto, pasaría sin problema. Assert false, ¿qué sería? Que el resultado esperado fuera el mismo valor y además del mismo tipo que la variable resultado. Por tanto, volvemos a ejecutar el test y sigue pasando. Otro método de PHP Unit realmente útil es el siguiente. Assert instance of, para validar que una instancia sea de una clase concreta. Solo para que veáis su funcionamiento, vamos a comprobar que la variable calculadora es una instancia de la clase calculadora. Ejecutamos y todo pasaría correctamente. Como os hemos comentado al inicio del vídeo, hay infinidad de métodos útiles que ofrece la librería, como aquellos que pueden ser usados con arrays, como por ejemplo para comprobar si un array contiene una clave, para comprobar si un array contiene un valor concreto, o para comprobar la cantidad de elementos de un array,
así como métodos para realizar diferentes comprobaciones con las cadenas de texto. A modo de bonus o curiosidad, deciros que las aserciones de PHP Unit pueden usarse tanto de forma no estática, con $dis flechita, como de forma estática con self, dos puntos, sin existir ninguna diferencia entre ellas. Cada equipo puede tener sus preferencias, si bien lo habitual suele ser usar $dis. Esto es todo por hoy, esperamos que os haya gustado esta introducción a las validaciones con PHP Unit y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.